Comenzamos la obra mirando los ingredientes que teníamos para empezar este trabajo. Aquí Vance & Hines prepara un sistema de escape que a la misma vez suenan tremendamente bien, como pudieron ver anteriormente, pero siempre lo primero que debemos hacer es chequear para estar seguro que todas las piezas que deben estar en el paquete en realidad estén en el paquete. La lista de piezas y el cotejo de las mismas es algo que es muy importante. Al comenzar, siempre es importante leer las instrucciones para poder entender la misión o el trabajo que hay que realizar. Normalmente en las instrucciones encontramos que hay varios consejos que se deben seguir. Esta es la motora, la Indian Scout ¿de qué año? Bobber 2020. 2020, ok. Ahora vamos a aprender la Bobber, la Scout Bobber, con su sonido antes de los Vance & Hines. Comenzamos la obra empezando a desmontar el sistema que tenía la motora. El primer paso, estos tornillos aquí, estas tuercas, para que suelten los dos tubos, dos mofles. Y tiene dos más aquí por los lados que hay que removerlos también para poderlo sacar. Este primer paso de remoción no es nada muy fácil. Sacar estos tornillos que aguantan al cuadro de la motora, los tubos de escape, pues es una labor a veces intensiva. Acuérdense el calor que eso lleva y todo el agua, fango, tierra que le puede caer ahí, pues tiende a ser esto una labor un poquito tediosa, pero no imposible. Lo más importante aquí es paciencia y poco a poco. No solamente tenemos que desmontar los tornillos que aguantan los tubos al cuadro, sino también tenemos que quitar a las arandelas de presión que aguantan los tubos al sistema de escape. Una vez que termine eso, pues entonces comienza la remoción de los tubos en sí, que es un poquito difícil porque están bastante apretados, caen bien apretados dentro del sistema. Nuevamente con paciencia y mucho trabajo para adelante y para atrás, asegurándose que todo esté bien suelto, podrán levantar o podrán sacar los tubos de escape. Esto es una labor de paciencia, así que con calma llegamos. Ahí sale el primero y lo ponemos en un sitio donde no se vaya a rayar y empezamos con el segundo. Nuevamente el dar para adelante y para atrás lo suelta por completo. Una vez removido el sistema, pues empezamos con el sistema Vance & Hines. Lo primero que se hace es poner la placa que aguanta los tubos y fíjense que los tornillos están hacia afuera. Si los ponen hacia adentro puede ser que raye parte del cuadro. Es importante no fijar la placa por completo, ya que tenemos que cuadrar que los tubos queden derechos, así que pon la placa pero no la fijen por completo. Eso viene un poquito más tarde, después que se cuadren los tubos. Cuando pongan las abrazaderas de presión que aguantan el tubo al sistema de escape de la motora, acuérdense de estar seguro que tienen el tornillo correcto. Una vez puestas las abrazaderas y los tubos, se pueden entonces cuadrar para que queden derechitos. Una vez que queden derechos, entonces
se puede fijar la placa que aguanta los tubos. Aquí pueden ver a Sergio ya fijando la placa para entonces fijar los tubos y que queden todo derecho y bien tesado. Es importante estar seguro de que todas las instrucciones se sigan al pie de la letra y que todos los tornillos, como ustedes pueden ver aquí, aún las abrazaderas de presión, pues queden bien tesadas para que no pues quede nada suelto y no haya escape innecesario. Una vez que el sistema esté completamente cuadrado y apretado y todo está en su sitio, el último paso antes de prender la motora es poner los protectores de calor que ustedes ven aquí, que trae cada uno de los tubos. Es un protector en cromio que simplemente no deja que se ponga negro o amarillo o rojo o cualquier otro color del calor del motor. Así que es un protector contra el calor y a la misma vez contra la descolorización del tubo cromado. Al terminar, pues chequeamos que todo esté bien puesto, todos los tornillos, tuercas bien apretadas. Bueno, llegó el momento de la verdad, vamos a prenderla. Ahora, dale. Ahora vamos a prender. Gracias por sintonizar el video. Si fue de tu agrado, danos un like y también un subscribe. Ya eso nos ayudará a seguir adelante con nuestro mensaje. Así que muchas gracias y nos veremos en 2 ruedas.